¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, hoy día les voy a hablar sobre un tema que todos ustedes van a usar en su internado, que es el partograma, ¿no? El partograma es algo importante dentro de la obstetricia porque es un registro, es como un copy, como hacer cola, como dicen los brasileños. Yo colé. No, mentira, dice yo no colé, profesor. Entonces, esto es como hacer un copy de lo que usted está viendo en la paciente. Y es algo importantísimo que no todos los internos saben y que deberían aprender porque ustedes van a ser médicos generales y el médico general está obligado a saber atender un parto. Significa que ustedes tienen que salir de sus rotaciones, o sea, finalizando su internado, sabiendo atender un parto, y eso es lo más fácil que hay, ¿ya? Entonces, la definición del partograma, como les decía, es la representación gráfica en un plano cartesiano. ¿Por qué? Porque es un papel cuadriculado donde ustedes lo van a hacer, ¿no? Donde ustedes tienen que ver la evolución de la dilatación y el cervix y el descenso de la presentación. Todos saben qué es dilatación y borramiento, me imagino, ¿no? Entonces, el cuello tiene un diámetro, el cuello de la mujer más o menos es de 2,5 a 3 centímetros. Entonces, cuando ella empieza a hacer la fase del trabajo de parto, ese cuello en la primípara lo que hace es primero adelgazarse y después dilatar. A diferencia de la gran multípara o la multípara que dilata y borra al mismo tiempo. Entonces todos saben que tenemos una fase latente y una fase activa, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué es la fase latente? ¿Alguien sabe de mis alumnos? Me gustaría que mis alumnos respondan. O sea, pasaron copiando. ¿Cuál? Hasta 3, exactamente. Entonces, la fase latente en una primigesta es esa paciente que viene dolorida. Justamente ustedes se van a dar cuenta en el internado, no sé por qué a las mujeres les duele la madrugada cuando nosotros queremos dormir en el internado. Entonces, la paciente viene dolorida con unas contracciones de 10-15 segundos y usted le hace un tacto y esa paciente está con 1 centímetro o 2 centímetros de dilatación. En una primigesta, el libro dice que fácil, 24 a 48 horas, ¿no? La fase latente. Entonces, en esa paciente, usted tiene que saber tomar la conducta como. Si la paciente está con 2 a 3 y vive a 1 kilómetro del hospital, señora, váyase a su casa y vuelva de aquí a 2 o 3 horas para que la volvamos a examinar, porque no se interna con 2 a 3. Pero si por el contrario, usted está en el centro de salud, Usebol, y la paciente vive allá en satélite 8, no la va a seguir porque ir y volver, la paciente ya va a estar completa, 3 horas de ida y 3 horas de vuelta. Entonces, si es una paciente que vive muy lejos, se la interna, ¿ya? La fase activa es cuando la paciente ya llega a 4 centímetros de dilatación y usted sí o sí la tiene que internar. Desde aquí la paciente, si es una primigesta, unas 6 horas. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, dice que más o menos la paciente avanza 1 centímetro por hora en una primi. En una multi puede avanzar hasta 2 y depende del médico, puede avanzar hasta 3, ¿no? Va a depender del manejo que tenga el médico con esa paciente. Entonces ahí hablamos. En cuanto al borramiento y dilatación, por ejemplo, ahí en la imagen A, vemos un cervix que no está borrado y que no tiene dilatación cervical, es decir, que el cuello está completo, no 2 a 3 centímetros. Ya en la imagen B, ya se ve un cervix parcialmente borrado. Dice que ya está midiendo la longitud del cervix 2 centímetros. En la imagen C ya está el cervix totalmente borrado, y si ustedes se dan cuenta, esta es una primigesta porque primero ha borrado el cuello y recién en la imagen B empieza con una dilatación de 3 centímetros y en la imagen E ya está con una dilatación de 8 centímetros, ¿no? Entonces eso cumple de que la primigesta primero borra y después dilata. Entonces más o menos es como se va viendo la imagen, ¿no? El cervix totalmente, el diámetro del cuello entero en la A. En la B él va borrando, en la C ya va dilatando y en el D dilatación completa, ¿no? Como hablábamos, las primíparas primero borran y después dilatan,
y en la multípara borra y dilata al mismo tiempo. Por eso es que una multípara, por ejemplo, si le llega una multípara 3 o 4 partos anteriores con 2 de dilatación, a esa paciente hay que internarla, porque ella en lo que vaya a su casa 40 minutos y vuelva, fácil va a estar en 7-8 centímetros de dilatación. Entonces no hay que dejarla, las grandes multíparas varía el tema de la dilatación, algunas dilatan más rápido, otras más lento. El tema de la dilatación se mide en centímetros y para eso no hay un número específico. Ustedes tienen que saber cuánto mide su dedo. Por ejemplo, 2 dedos míos son 3 centímetros. Entonces yo ya sé que si yo le meto 2 dedos a una paciente y veo que su cuello está a 2 dedos de diámetro, son 3 centímetros, lo hago un poquito y ya sé que está en 5, entonces ustedes tienen que practicar, no hay otra manera. Entonces, obviamente no van a estar entre ustedes practicando eso, pero que ni uno debe estar dilatando, no se ve embarazada. Entonces, lo que usualmente se hace para que ustedes más o menos sientan qué es lo que se siente en su polera. En su polera, por ejemplo, hay 2 centímetros, porque así se siente el cuello, ¿no? Cuando está botando. Entonces, el partograma son tablas gráficas sobre las condiciones de la madre y el producto, basado en un señor que se llamaba Friedman, que fue el que lo desarrolló, ¿no? La importancia es ver si el proceso es normal o puede haber una ausencia del progreso del trabajo, ¿no? Entonces, como les digo, es como hacer un copie, digamos. Usted va anotando lo que va viendo. Es como jugar el cacho. De lo que ve, lo anota, ¿ya? ¿Qué vamos a ver? Puede incluir, digamos, variar gráficas de dilatación versus tiempo, frecuencia cardíaca fetal, signos vitales maternos y medicamentos utilizados, ¿no? Entonces, como dice el partograma, se inicia con la fase activa de trabajo de parto con 4 centímetros de dilatación, tiene 2 líneas, una línea de alerta y una línea de acción. ¿Qué significa esto? Alerta es más o menos lo que tiene que ir siguiendo naturalmente el partograma. Como la paciente va dilatando, ya 1 centímetro, con buena dilatación, frecuencia cardíaca positiva, y ya acción es cuando usted ve, por ejemplo, que hay una alteración, una dilatación estacionaria. Entonces, si yo ya veo que 2 o 3 horas mi paciente no avanza de 5, yo ya tengo que tomar una conducta. El partograma no le va a decir a usted qué conducta tomar. Usted tiene que tomar una conducta, decir, a ver, en esta primigesta yo le voy a hacer oxitocina para ver si mejoro la contracción y por tanto la contracción va a mejorar la dilatación del orgamento, ¿no? Entonces esa es la importancia. Esto me imagino que mis alumnos lo saben porque fue su examen práctico. Entonces, la frecuencia cardíaca fetal se registra cada media hora mediante el símbolo de un redondito, un puntito, ¿no? Las características del líquido amniótico va a importar si son membranas íntegras, se pone ahí. Si son membranas rotas, hay las membranas rotas que ya salen con líquido claro, ES, rota con líquido sanguinolento, ES o S solamente, y membranas rotas con líquido meconial, M, ¿no? Ya saben ustedes, han avanzado pediatría, el líquido meconial se mide en cruces, ¿no? Una cruz es agua de pozo, ¿no? Clarito. 2 cruces ya es más consistente, más verde, y 3 cruces ya es lo que se conoce como puré de arveja, ¿no ves? O sea, espeso, ¿no? Y el tema del registro de la dilatación, ese se hace con una X, ¿no? Donde cae la dilatación. En el tema del moldeamiento del cráneo, son 3 números, 1, 2 y 3. 1 es cuando las suturas sagitales, o sea, imagínense la cabeza del bebé. La cabeza del bebé tiene sincipucio, occipucio, y por esta pasa una sutura sagital que divide los parietales, ¿lo ves? A un lado del otro, ¿no ves? Entonces, en el grado 1 es cuando usted hace un tacto y con su dedo palpa ese espacio como un canal que hay entre cada sutura. Eso es porque el bebé todavía está alto, no se ha metido a la espina ciática. Entonces, al no meterse a la espina ciática, sus parietales están a ambos lados, 1. Conforme va avanzando el trabajo de parto, el bebé va descendiendo, ya está el grado 2, que es las suturas se cerraron. Usted hace un tacto
su dedo va a ir a tocar ambas suturas, pero estas suturas ya van a estar juntas. Entonces, eso significa que él ya ha descendido, debe estar en un 3/5 más o menos, o sea, él se ha metido, ya está encajándose. Y cuando ya está en grado 3, es sutura superpuesta pero reductible, ya está en el menor diámetro de la pelvis y sus suturas se encaramaron una encima de otra. ¿Por qué? Porque su cabeza ha tenido que hacerse un poco más pequeño su diámetro para poder pasar por la espina. Entonces ahí, cuando está en la espina, más o menos está en los 2/5, ya está encajado el bebé, digamos. Entonces usted mete el dedo y ya no lo puede reducir, digamos, no lo puede reducir. Sí, o sea, la evaluación del descenso cefálico es medir o evaluar los planos de Hodge, ¿no? Entonces, como vemos, cuando ya está encajado, está a nivel de las espinas ciáticas y usualmente en el partograma se va midiendo el quinto, 5/5, 4/5, 3/5, 5/5, 0/5. Así es como se ve, un 0 ya estaría encajado a nivel de las espinas. Entonces, se dice que cuando la cabeza está encajada, cuando se encuentra a nivel de las espinas ciáticas, es decir, estado 0, ¿no? En el tema del descenso del polo se basa en el tema de los quintos, que el tema de los quintos va a depender mucho de la paciente, ¿no? Pues si una paciente que tiene mucho tejido adiposo, casi imposible que usted pueda palparla, ¿no? Palparle el abdomen. Pero usualmente en una paciente delgada, cuando el bebé todavía no ha encajado, él está arriba del reborde del pubis. O sea, imagínense que este es el pubis, su cabeza está arriba. Entonces ustedes le ponen la mano y es como que la cabeza del bebé va bailando, ¿no? Entonces usted está tocando el occipucio y el sincipucio. Como se ve allá, reborde pélvico, te palpa tranquilamente. Cuando el bebé va avanzando en el tema de la contracción, el reborde entra a la parte del pubis, sigue tocando el sincipucio y el occipucio, pero ya no palpa toda la mano. O sea, ya con toda la mano ya no va a poder hacerle esto al bebé. Bueno, sigue avanzando en los 3/5 y el occipucio está sobre el borde del pubis y ya es un poco más difícil tocarlo el occipucio, probablemente usted va a tocar el sincipucio. 2/5 dijimos que estaba a nivel más o menos de la espina ilíaca, ya estaba prácticamente encajado, apenas sincipucio palpable. 1/5 ya descendió, ya esto es irreal, esto es imagen nomás, ¿no? Ya nosotros como que lo ponemos al tanteo porque ya no tocamos la cabeza. Como le digo, eso va a depender de la paciente. Si la paciente es gordita, difícil que nosotros lo toquemos, nos vamos a tener que guiar por el tacto. Pero si la paciente es un poco delgada, vamos a poder realizar eso, ¿ya? Entonces, como ven, 5/5 está completamente encima del pubis, podemos colocar la mano, y en los 2/5 ya prácticamente no podemos colocar la mano, sino solamente 2 dedos son los que se va a poder palpar. Entonces, esto se va midiendo así, como un redondito, ahorita les voy a mostrar en el partograma. Bueno, aquí vemos la gráfica de las contracciones. Esto se lo voy a explicar porque en mi examen que tomé, si hubiera sido rígido, todos se atrasaban, la gran mayoría. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una contracción mide menos de 20 segundos, se ponen puntitos sobre el cuadrito. Pero estos cuadritos, un cuadrito y 2 cuadritos corresponden a 1 hora. Significa que cada cuadrito es 30 minutos. ¿Qué es lo que pasa? Que usted a la paciente no le va a estar haciendo tacto ni la va a estar molestando cada 30 minutos, porque las que han sido mamás aquí saben que lo que menos le gusta a la madre es que le estén abriendo las piernas para meterle los dedos. Es lo peor para la mamá. Entonces, ustedes tampoco tienen que molestarla hacia la madre. Si es una paciente, por ejemplo, que, doctor, lo que están hablando puede retirarse, por favor, si no les interesa, y lo dejan escuchar a lo que sí. Los que ya saben de mi alumno pueden irse tranquilos, los que no saben se quedan. Entonces, cuando son puntitos, menos de 20 segundos. Ya la contracción, ¿qué significa? Que la contracción, la madre se va a endurar la barriga y usted puede hacer la palpación manual, agarra la barriguita y cuenta 20 segundos. Bueno,
Si la contracción dura de 20 a 40 segundos, es una contracción más acentuada, se colocan rayas verticales un poco espaciadas. Y si la contracción es una buena contracción, más de 40 segundos, ya pintamos todo el cuadro, ¿no? En este tema influye mucho si usted lo hace manualmente, se tiene que basar en los segundos. Pero si usted lo va a hacer de manera con el monitoreo cardíaco, ¿saben cuál es el monitor cardíaco, ¿no? El que mide la contracción, dinámica uterina, variabilidad, etc. Entonces, si, por ejemplo, usted está viendo el monitoreo cardíaco, ahí se va a medir en unidades de Montevideo de la contracción. Cuando la contracción sube en unidades de Montevideo, te van a ver 0, 20, 40, 60, 80, 100. Conforme sube la contracción, si es una contracción pequeña de 20, en el monitoreo no le va a interesar los segundos, le va a interesar la contracción, o sea, el pico de la contracción. Si es manual, ahí interesan los segundos. No sé si me dejo entender. Se puede manejar por monitor o por segundo. Usualmente a ustedes que son los internos, la cola de la cola de la cola en la escala de la medicina ahorita, lo van a seguir a tocar la barriga y eso van a ser los segundos. Pero es bueno que todos ustedes sepan monitorización fetal porque eso es clave en obstetricia, ¿ya? Ahora, por ejemplo, aquí tenemos un partograma y este partograma me gusta porque la dilatación se tiene que comenzar en la dilatación que está en el número que está. Por ejemplo, esta es una paciente que llegó con 5 centímetros de dilatación. No sirve aquí el puntero, pero no sé si lo logran ver. Comenzó en 5, o sea, está en la casilla del 5 sobre la línea de alerta. Jamás de los jamases, esto se lo digo para que ustedes le discutan a sus residentes si lo ven o a su interno superior, no sé. Nunca, si la paciente, por ejemplo, llega con 6 de dilatación, lo tienen que poner sobre la primera línea. Jamás. Tienen que ponerlo sobre la dilatación que está sobre la línea de alerta. Eso es importante que ustedes sepan, ¿ya? Porque si la paciente, por ejemplo, llega con 9 de dilatación, un ejemplo, 9 de dilatación, y yo lo pongo sobre la primera línea, faltan más o menos unas 8 horas para que esa paciente, si es que tuviera dilatación estacionaria, tomáramos conducta según el partograma, porque le van a faltar 8 horas para llegar a la acción, y esa paciente ya hizo ella un proceso de dilatación tal vez en su casa, y por ende hay que ponerlo sobre la línea de alerta, ¿me entienden? Es decir, que si la paciente, por ejemplo, llega y está con el tacto a 10, nos vamos a la línea de alerta pico máximo X sobre la 10. No sé si me dejo entender en esa parte. ¿Entendieron o no entendieron? Porque lo vuelvo a explicar. Allá así, me hacen así, no. Lo voy a volver a explicar. Ya, si la paciente llega, por ejemplo, con 4 centímetros de dilatación, lo vamos a poner en el número 4 sobre la línea de alerta, que es empezando el partograma. Pero es porque llegó con 4 centímetros, 4. ¿Entienden? Si la paciente llega con 8 centímetros de dilatación, no vamos a comenzar sobre la misma línea. Tenemos que comenzar en la línea de alerta. Ahí marcamos el 8. ¿Me entienden? Ahora, ¿por qué? Porque ella ya hizo su periodo de dilatación en su casa. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasará si nosotros la ponemos en la línea de alerta 8 y 3 horas seguidas así en 8? Va a llegar a la línea de acción y yo voy a poder tomar una conducta. La línea de acción es para tomar una conducta. Seguramente yo en la línea de acción voy a decir, no, esta paciente a lo mejor no concuerda con la contracción. Vamos a tener con 2 o 3 contracciones de 20 segundos. Para una paciente que está en 8 centímetros, nada que ver, no es correlativo. Entonces, a lo mejor yo le pondré oxitocina, le haré un monitoreo fetal, le pondré, en la medicina se usa el Viadil a veces para dilatar más rápido. Entonces, yo ya veré como obstetra qué puedo hacer para mejorar la dilatación y la contracción para que avance el partograma.
Si una cuarta hora después de que usé oxitocina, le puse Viadil, no sé, le di isoprotol, lo que sea que yo hice con obstetra para que avance, no avanzó, la opero, ¿entienden? Esa es la conducta que ustedes tienen que saber tomar. Se lo digo porque yo tengo muchos alumnos, ex internos míos, brasileños la mayoría, que ahorita están en el maíz médico y los han mandado a pueblos rurales. Y allá no hay tutía, o sea, tiene que salir en helicóptero y canoa a que la operen. Entonces, ellos tienen que estar atendiendo partos que son de dilatación estacionaria o podálicos, o están haciendo maniobras de versión en bebés que están oblicuos, por ejemplo. Entonces, es más complicado, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, ya la línea de frecuencia cardíaca fetal. La línea de frecuencia cardíaca fetal, la OMS dice cada media hora, pero usualmente se hace cada hora, ¿ya? Y luego tenemos aquí abajo las horas, abajo de los numeritos marcan solamente el número de horas, y la hora es la hora real en la que llegó, ¿ya? Es importante arriba, no sé si se ve, en la parte de arriba, es importante en el partograma la afiliación, ¿no? Nombre, número de parto, o sea, fórmula obstétrica, ya saben que es diferente a antecedentes ginecobstétricos, ¿no? Alguien que no sea mi alumno sabe cuál es la diferencia entre fórmula obstétrica y antecedentes ginecobstétricos. Eso es importante para la historia clínica. ¿Alguien, usted que no es mi alumna, sabe? Diferencia entre fórmula obstétrica y antecedentes ginecobstétricos. Ya, está bien lo que dice la primera parte. Antecedente ginecobstétrico es cuántos partos tuvo esa paciente, por ejemplo, o cuántas gestas. Entonces, un antecedente ginecobstétrico es, por ejemplo, la señora, no sé, Perica tiene 4 gestas y 4 partos, pero ahorita está embarazada nuevamente. Entonces, antecedente es 4 gestas, 4 partos. Cuando yo ya voy a poner fórmula obstétrica, ya se cuenta el embarazo actual, gesta 5, parto 4. ¿Me entienden la diferencia? Uno es el antecedente y otro, usted cuenta el embarazo actual. Siempre que ustedes van a preguntar por fórmula obstétrica, es importante preguntar, señora, ¿perdió algún bebé? Porque usualmente las mamás rurales no cuentan el número de pérdidas. Pero para nosotros es importante saber si tuvo pérdidas a repetición, cuántos abortos tuvo, le hicieron legrado, le hicieron ameo, etc. Eso es importante, ¿ya? Entonces, aquí por ejemplo vemos, este es otro tipo de partograma, no es el de la OMS, donde por ejemplo la paciente le han marcado la dilatación 3 a las 8 de la mañana, ella llegó a dilatación 6 a las 12 del mediodía y probablemente a las 16 horas ella está en la línea de acción dilatación 7. Significa que no ha avanzado como debería y allá debería haber salido porque ha pasado desde las 8 hasta las 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas. 8 horas ya debería haber salido. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros deberíamos haber empezado hace 1 hora o 2 horas a tomar una conducta. O sea, le voy a poner oxitocina, ya saben que la oxitocina, una ampolla de oxitocina viene por 10 unidades. Entonces se pone una ampolla y se empieza con un goteo a 8 gotas. Y a los 30 minutos a 16, y a los 30 minutos a 32, o para ir viendo cómo se maneja la contracción. Para eso es ese periodo entre la línea de alerta y la línea de acción, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí tengo un partograma para que ustedes lo vean. Aquí, por ejemplo, no se logra ver tanto, pero así es una hoja de partograma, por ejemplo, complicada, ¿ya? Viene la paciente, por ejemplo, con 4 centímetros de dilatación, no se lo logra ver la X, está sobre el 4. Descenso cefálico 5/5, significa que probablemente lo puede palpar, o le ha hecho la paciente el tacto y está al
su moldeamiento del cráneo en uno. Las contracciones, si ustedes se dan cuenta, están súper bajas, de 2 contracciones a menos de 20 segundos, según el punteado. Lo lógico en un parto, un monitoreo que diga que es trabajo de parto, tiene que haber 3 contracciones en 10 minutos de más de 40 segundos o 60 unidades en Montevideo. O sea, eso sería lo ideal para decir que la mujer está en trabajo de parto, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la paciente de las 10 de la mañana se quedó en dilatación estacionaria hasta las 12. O sea, no avanzó ningún centímetro de dilatación. Por eso la línea está recta. Y no hubo descenso. O sea, no hubo descenso. Si ustedes se dan cuenta, a las 12 la paciente seguía con 5/5. La contracción incluso disminuyó a una contracción en el monitoreo fetal. Para las 2 de la tarde, la paciente sigue en 5/5 de dilatación, se fue a 5/5 de dilatación, pero su descenso cefálico no se movió. O sea, siguió en 5/5. O sea, llegó a 5 de dilatación, seguía alto el bebé, mejoró, empezó a mejorar un poco la contracción, pero ¿por qué? Porque a las 2 de la tarde ya le iniciaron 10 unidades de oxitocina a 15 gotas. O sea, ya el médico dijo, che, aquí no avanza, la voy a obligar a que mejore la contractibilidad del útero para que esto mejore la dilatación y salga el bebé, ¿no? Entonces, a mi parecer, él esperó mucho todavía, ¿me entienden? Avanzó de las 2 de la tarde, para las 3 de la tarde avanzó 1 centímetro, se fue a 6. Empezó a mejorar la contracción, si ustedes ven, él subió de 15 a 30, de 30 se fue a 45 gotas. O sea, esto ya se convierte en algo que se llama prueba de POSI, o es prueba de estrés a la oxitocina. En estos casos, usted tiene que monitorizarlo al bebé con una monitorización continua, porque como usted le está poniendo un inductor a la contractibilidad del útero, el bebé puede empezar a radicalizar o hacer DIPS. ¿Saben, no ven los grados de DIPS? Cuando hay un sufrimiento fetal, etc. Perfecto. Entonces, él le aumentó a 45 gotas y lo tuvo en 45 gotas 4 horas, por ejemplo. Y claro, mejoró no porque se fue de 6, se fue a 10 centímetros, pero le costó. O sea, más bien, yo creo que él siguió con la conducta porque su líquido de su bolsa amniótica estaba claro. Si él en algún momento, yo creo que meconeaba, tal vez lo hubiera convertido a una cesárea, ¿no? ¿Por qué? Porque si el bebé sale meconeado el líquido amniótico y la paciente está con 6, más o menos van a faltar 4 horas para que llegue a 10 centímetros en una regla. Entonces no es correcto que usted lo deje 4 horas meconeándose al bebé. Meconeado significa, ¿saben por qué se produce el meconio del bebé? Alguien que no sea mi alumno, porque mis alumnos deben saberlo. ¿Saben por qué, doctor? ¿Cuál es el sistema de compensación que hace que se meconie el bebé? Sea un sufrimiento fetal agudo el meconio. Entonces, ¿cuál es el sistema de compensación del cuerpo del niño para que él se haga caca? ¿Quién sabe? Levante la mano aquí la doctora, le van a dar un premio. Allá, doctora. ¿Quién? Venga acá, está el micrófono aquí. Tiene idea la doctora. O sea, dice que disminuye el tono vagal y el esfínter se relaja. Está bien, pero ¿por qué se relaja el esfínter? Ahí se ya se chico. Está bien, por favor, media nota de él. ¿Ya? Más o menos tiene razón la doctora. ¿Qué es lo que pasa? Como usted le está poniendo oxitocina a la madre, ese útero va a empezar a hacer esto, contracción. Esa contracción, ¿qué va a generar en el bebé? Es como que usted está trotando a 3 kilómetros por hora y le sueltan un perro Rottweiler atrás de usted y lo hace correr a 10 kilómetros por hora. El perro no se va a cansar nunca, va a estar atrás de usted.
Entonces el bebé empieza a correr a 10 kilómetros por hora mientras está el impulso de oxitocina. ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguien aquí puede correr a 10 kilómetros por hora por 10 horas? Nadie, todos nos infartamos en el primer kilómetro. Lo mismo le pasa al bebé. El bebé está corriendo, está yendo a un ritmo acelerado, porque la oxitocina lo está obligando a ir a un ritmo acelerado. En algún momento él empieza a taquicardizar porque se aceleran sus pulsaciones, ¿no? Y su mecanismo de compensación del bebé es, al verse que ya no se puede mantener, empieza a chupar o a dejar de mandar sangre a los órganos que no lo necesitan. Por ejemplo, miembros inferiores, epíclo, intestino, esfínteres, y se los empieza a mandar a los órganos que verdaderamente necesitan. Cerebro, sistema endocrino, le manda a los pulmones, al corazón. Por lo tanto, el bebé que hace, relaja el esfínter, relaja los intestinos, disminución del peritactismo y se hace caca. Es un mecanismo que tiene el bebé para decirle a usted que él no está bien. Entonces, si usted ve que rompió la bolsa y salió un meconio, si es un meconio claro y está con 8 centímetros de dilatación, le ponemos oxitocina y la mandamos a un parto. Pero si es una primigesta que está con 5 centímetros y usted le rompe bolsa porque ve una desaceleración en el monitor y sale meconio 2 cruces o puré de arveja, el bebé adentro está chupándose ese meconio. Entonces, en 4 o 6 horas que le faltan, se va a morir. Por eso es que usted tiene que tener la capacidad de decidir, doctora, da meconio 2 cruces. ¿Por qué mejor no lo llevamos a cesárea si le faltan 4 centímetros de dilatación? O sea, es importante que ustedes puedan tener ese raciocinio, que es lo importante en el médico interno. Ustedes como internos pueden opinar. A veces los internos saben más que los residentes y a lo mejor hasta saben una que otra cosa más que el médico titular, ¿no? El tema de la presión y el pulso, eso no hay donde perderse, es anotar. Y obviamente si es una paciente que está empezando a hacer hipertensión, digamos, y está con nifedipino, Aldomet, y sigue la hipertensión de 130 a 80 se fue a 210, 180, hay que avisar. ¿Por qué? Porque no le está haciendo el nifedipino, seguramente va a ser un gel y podemos rotarlo y vamos a hacer cesárea. En esta paciente, por ejemplo, y es un partograma normal, la paciente llega con 4, ya llega con un descenso cefálico de 3, buenas contracciones si ustedes se dan cuenta, por eso la deja el doctor, no le pone oxitocina. La paciente de las 10 a las 2 de la tarde, en 4 horas se fue de 4 a 6, pero el descenso no se movió. O sea, no hubo un encajamiento del bebé, se quedó en 3. Entonces, la contracción mejoró, digamos, pero si se dan cuenta ya empezó a radicalizar el bebé arriba. Su frecuencia cardíaca empezó a bajar, estaba en 140, después se fue a 100 y ahorita ya está en 90, ya está radicalizando. Y adicional a eso, su líquido que ya le entró con bolsa rota clara, en esas 6 horas se hizo meconial, o sea, ya empezó a hacerse caca el bebé. Entonces, probablemente al hacerse caca, radicalizó, hubo una falta del descenso de la presentación porque se quedó en 3 y una falta de dilatación porque se quedó en 6. Entonces, ¿cuántas horas ya hicieron? 8 horas de trabajo de parto, no hay para qué más. Ya él cruzó la línea de acción con una dilatación estacionaria y una falta de descenso de la presentación. Por lo tanto, ¿qué hicieron? La mandaron a cesárea, pesó 4 kilos 63 el bebé. Y miren ustedes, buena contractibilidad, pero aún no podía descender. Probablemente se venía con una doble circular de cordón. Entonces, doble circular no lo dejaba bajar, se quedó ahí. Bueno, aquí les voy a hablar
esto así como viene el panorama. Las indicaciones, chicos, ustedes tienen que aprender a hacer indicaciones. Eso es lo que lo va a diferenciar de los otros internos del hospital. Uy, lo apagué, creo. ¿La puede poner en esa diapositiva? En la última, en la penúltima. En el tema de las indicaciones, una más, ahí, ya. Las indicaciones son variables, ya. Aquí yo se las he puesto para que ustedes sepan indicaciones variables. Primero, ya saben que las indicaciones tienen que tener fecha y hora, eso es clave, fecha y hora. 21 del 11 del 2024 son las 3:45 de la tarde. Dieta, esto es variable y por qué. Si es una primigesta, una primi, que usted la ve que no está tan predispuesta al parto, o sea, usted se va a dar cuenta porque el parto duele. Aquí en Bolivia es parto con dolor, no hay parto sin dolor, a no ser que usted me llame y vamos a una clínica privada y le coge $2,000 y hay parto sin dolor. Pero si no, no hay parto sin dolor en un hospital municipal. No hay, ¿ya? Entonces, la dieta por eso es variable. Si es una paciente que tiene 3 partos anteriores y viene tranquila, en mi cuarto parto, no le duele nada, más le duele al interno de ver que está saliendo el bebé, se le pone una dieta liquidador, por ejemplo. Una dieta liquidador, pensando en que todo va a salir normal. Si es una paciente primigesta que usted la ve que desde la dilatación 3 está doloridísima, con ganas de vomitar, indispuesta, que está buscando cómo la operen, la deja en NPO a esa paciente. Porque esa paciente probablemente no vaya a avanzar su trabajo de parto. Se la deja en NPO, bueno, tiene que aprender eso. Se coloca de solución una solución dextrosa. ¿Por qué? Porque al ser una solución glucosada, le va a dar reactividad y variabilidad al bebé. O sea, siempre en un anteparto, solución glucosada. 3, aquí yo le puse antibióticos interrogados porque va a depender si es bolsa rota o no es bolsa rota. Si es una paciente que no es bolsa rota, que todo su embarazo ha sido normal, no es necesario poner antibióticos. Pero si por el contrario es una paciente que llegó, que dentro de su carga de control prenatal nosotros observamos infecciones vaginales a repetición. Es una paciente que tiene a lo mejor clamidia positivo en su estudio de la primer trimestre del embarazo. Es una paciente que está en bolsa rota, tal vez de 6 horas de bolsa rota, hay que ponerle antibiótico. Si viene con bolsa rota de 1 hora, de media hora, de 2 horas, amoxi de 1 gramo de hora al basta. Pero si es una paciente que rompió bolsa hace 6 horas y ya está medio meconial, una cruz, sí o sí hay que cubrir con un buen antibiótico, que sea anti o seco, ¿no? Eso va a depender de lo que ustedes vean. RBMS, registro basal no estresante, que es el monitoreo fetal. Laboratorio, depende. Si la paciente tiene laboratorio de menos de 2 meses, sirve. Si no tiene laboratorio, hay que pedirle todos los laboratorios que ustedes ya saben: hemograma, colograma, glucosa, hepatitis B, hepatitis C, DDL, todo. Si no tiene ecografía reciente y si hay la condición, se le pide una ecografía, ¿ya? Controles que se hacen: control de presión arterial, frecuencia cardíaca fetal, frecuencia cardíaca materna, dinámica uterina, dilatación, borramiento. ¿Cuándo se abre el partograma? Cuando está con 4 centímetros de dilatación. Antes de eso, no. Antes de eso, si la paciente llega con 1 centímetro y usted la va a internar porque vive muy lejos, en esos casos se hace cada 2 o cada 3 horas los controles, para no estar tactándola mucho a la mujer y que se inflame la vulva. Control de signos vitales en generales y comunicar cambios. Eso es como entra la paciente al parto, ¿ya? Aquí en el tema de las indicaciones, puede ser que ahí durante el trabajo de parto le aumentemos al glucosado oxitocina si es que nosotros vemos que la dilatación no avanza. Puede ser. En el postparto es diferente. Ya es una dieta hiperproteica, hipercalórica. ¿Por qué? Porque la paciente durante el parto pujó, sudó,
se deshidrató, entonces ella necesita todos los electrolitos que le puedan aportar los nutrientes. Por eso se pone hiperproteica, hipercalórica. La solución se cambia de una glucosada, puede ser un fisiológico, puede ser un Ringer normal o un Ringer lactato, y va a depender del tono uterino cuántas unidades de oxitocina usted va a usar. A lo mejor usa 20 unidades, 20 unidades, 40 unidades, a lo mejor en vez de oxitocina usa metergin o duratocin. Eso va a depender del tono uterino. Ya saben cuál, el tono uterino saben cuál es, o sea, el pinar, si está duro, si está blando, o si está sangrando la paciente mucho por abajo, ¿ya? Antibiótico, lo mismo, si la paciente no tenía nada, era una primigesta, pero se reventó la vagina, un parto difícil, tuvieron que hacer Criteler, se desgarró la vulva y tuvieron que usar 4 hilos calcio cromado para suturar. Obviamente que hubo manipulación, se metió a humo, etc. Entonces hay que ponerle antibióticos. Usualmente una amoxi mínimamente o un aceto. Si es una meconial más instrumental, digamos, se puso a otro punto, un de grado 3, grado 4, cefo, ¿no? Y un buen antiinflamatorio. Si la paciente era su cuarto parto, por ejemplo, y salió fácil, o sea, primer pujada salió sin ningún problema. No hubo ni laceración, se extrae la placenta, se limpia el útero y se le pone paracetamol 500 cada 8 horas basta. Pero si por el contrario, esa paciente, como les digo, de grado 4, casi se va jalando, tuvimos que hacer en 2 planos, difícil cerrarla, tuvimos que limpiar, está sangrando, no la vamos a dejar que le dé porque el paracetamol no le va a hacer nada. Le damos ibuprofeno cada 8 horas y le adicionamos un endovenoso, puede ser un ketorol de 30, un diclofenaco de 75, o lo que nosotros veamos que es mejor para la paciente. O sea, nunca este tema, por ejemplo, a mí me gusta que a la paciente no le duela. Me pongo en su lugar y digo, a ver, acaba de salir un cabezón por su vagina, le he puesto 50 puntos ahí, la paciente está dolorida porque le duele el bajo vientre. Usted no puede ser tan malvado de decir, es normal que duela, le vamos a dar paracetamol. Tiene que haber un antiinflamatorio, un ibuprofeno, un diclofenaco para que no sienta dolor. Si la vulva está dermatizada, pónganle hielo en la vulva, eso le va a favorecer a la paciente. Tiene que pensar como si la paciente fuera usted o un familiar, ¿ya? Luego, ¿qué se hace? Los controles, frecuencia cardíaca, presión arterial, involución uterina es importante, loquios. Chicos, en el hospital yo les voy a dar un consejo. Esto pareciera que no es importante, pero los controles post-quirúrgicos, post-parto son los más importantes porque las pacientes se mueren por atonía uterina en 2 horas. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que ser lo suficientemente consciente de que si le están escribiendo controles cada 30 minutos, no se los inventen. Háganlo, chicos. O sea, ese es un consejo que yo les puedo dar. Las pacientes obstétricas se mueren en 2 horas por atonía uterina. No solo en Bolivia, se mueren en todas partes del mundo. Yo recién le hice la fertilización, yo hago fertilización en mi subespecialidad. Le acabo de hacer una fertilización a una paciente de 28 años que vino desde España. Y para que ustedes vean que no es que Sudamérica es deficiente. A ella le sacaron la matriz a los 25 años en su primer embarazo por esto. Le dejaron controles a los internos de España, que primer mundo deberían ser los más preparados. No lo hicieron los controles, se comieron una atonía uterina. La paciente se desangró en 2 horas, la metieron a quirófano con 2.5 de hemoglobina, estuvo 12 días en terapia intensiva y lastimosamente le sacaron la matriz. O sea, si hubiera estado en Santa Cruz, no le pasaba eso. Porque en Santa Cruz, gracias a Dios, tenemos buenas salas de recuperación. Lo ideal es cuidar a la paciente, estar viendo verdaderamente el loquio. El loquio tiene que salir como coágulo. Si está saliendo como sangre roja, líquida, eso no está normal. Significa que no está coagulando. Acuérdense de eso. Coagulación, coágulo. Tiene que salir coágulo. No tiene que salir sangre roja líquida. Si es sangre roja líquida, significa que no está contrayendo el útero.
Y eso hay que empezar o a poner más oxitocina, o a poner duratocin, o a ponerlo en isoprostol vía rectal. Hay un montón de mecanismos. Empezar a masajear el útero. Bueno, por último, se comunican cambios, ¿no? Eso es en cuanto a pantograma se refiere. Ese es el tema que yo les iba a dar. Y siempre me gusta hacer una pequeña reflexión. Yo ya fui igual que ustedes, alumno, interno, residente, ya me chupé ser el médico nuevo y ahora soy el jefe, mando a todo el mundo. Entonces, el internado, chicos, no está mal que ustedes no sepan o crean que no sepan nada. No está mal, porque no han tenido la mejor de las formaciones, son una generación de pandemia. En pandemia todo el mundo pasaba clases en su hamaca. Sí, ponía la foto como si estuviera viendo la pantalla y estaba haciendo cualquier otra cosa. Le digo porque yo daba clases en esa época en la ecológica y por eso me salí, porque no me gustaba enseñarle a la computadora. De ahí, cada quien de ustedes sabe cómo se formó. Todos ustedes le pueden mentir a todos menos a ustedes mismos. O sea, ustedes tienen que hacer una autoevaluación personal de cómo están saliendo de la universidad. No podemos echarle la culpa a la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad no es ustedes para mandarlos. Va a depender de cómo usted se formó. Porque hay alumnos que le va bien en su examen y hay alumnos que le va mal. No es porque sea más inteligente que ustedes. Todos tenemos las mismas capacidades. Porque nuestro cerebro es el mismo. Pero algunos alumnos son más dedicados que otros alumnos. Algunos alumnos son de joda significa que les gusta beber, bailar, salir, pero de lunes a viernes estudian. Hay otros que les gusta beber, joder, bailar, salir, pero no estudian. Pero el internado es la última barrera antes de que ustedes sean punibles. ¿Qué significa ser punibles, doctores? Significa que ustedes, cuando ya sean médicos generales, y hacen una estupidez, una champonada por flojo o por desatento, no le pueden echar la culpa a nadie, se van presos ustedes. Y las leyes contra los médicos están severas, porque no hay un sistema jurídico para el médico especial. A usted lo meten preso y después averiguan. No es que averiguan y después lo meten preso. Entonces, traten de aprender lo máximo. No se vayan a hospitales de primer nivel, chicos. No busquen lo más fácil. Lo más fácil no es lo más bueno. Lo más fácil es lo más bueno para el vago. ¿De qué le sirve a usted irse a un primer nivel que no tiene internación, por ejemplo? Nunca va a haber una internación. ¿Y cómo van a hacer cuando vayan a un hospital o vuelvan a su país, muchos de ustedes que son extranjeros, y no sepan colocar una vía, no sepan canalizar, no sepan poner una sonda, una vía central? ¿Qué van a hacer? Y sus amigos allá van a saber. Y lo más fácil es decir, no, en Bolivia no me enseñaron. ¿No? Siempre le echamos la culpa a un tercero en vez de asumir nuestros errores. Entonces, no escojan el hospital más fácil, doctores. Si están a tiempo de coger un segundo, un tercer nivel, busquen un segundo o un tercer nivel. No busquen en el que hay menos turno, en el que hay menos tal, en el que puedo salir a comer salteña, en el que el doctor me deja faltarme. No busquen eso, porque no les va a servir a la larga. Ustedes están estudiando para ustedes, no están estudiando para su padre, ni para que diga el vecino, porque yo me imagino que todos aquí han venido a ser médicos por voluntad propia. A nadie le han puesto una pistola en la cabeza. Yo creo que no hay ningún extranjero aquí loco para dejar su país, su amistad, su familia, su hijo y venir a hacer un paro acá, digamos, a no estudiar. Lo mismo los bolivianos la tienen como que 50% más fácil acá. Es el mismo estudio, pero acá está su familia, está su padre, su corteja, su perro, su gato, el que esté. Entonces yo no entiendo cómo no estudian. O sea, la verdad no entiendo. Yo digo porque yo lo he vivido igual que ustedes. Yo he salido afuera, igual he abandonado a mis padres, igual he sufrido como todos ustedes, cumpleaños, feriados. Estás enferma y no tener que te cuide, tu vecina ya no te quiere cuidar, nada. O sea, la tenés difícil, ¿me entienden? Y siempre el extranjero se la hace más difícil. Aquí a los brasileños probablemente se la van a hacer más difícil. Van a querer, lastimosamente, en un sistema, no
no digo la universidad, pero es un sistema en Bolivia en el que se quieren aprovechar del extranjero. Así como en Brasil, a veces se quieren aprovechar del boliviano, y está un año en el Brasil haciendo su especialidad. Entonces, nos toca chuparla. Entonces, chicos, hagan un internado a conciencia. Traten de estudiar a lo máximo. No se aprendan todo el libro. Apréndanse 5 o 10 patologías de cada especialidad. Eso les va a servir cuando sean médico general. La paciente rara vez le va a venir a usted un Rokitansky en ginecología o le va a venir un Guillain-Barré en medicina interna. Rara vez que sepa que es una alteración, una pared del miembro inferior, ¿no? Listo. Pero no le va a venir eso. Rara vez le va a venir un lupus. Lo más clásico. Dolor abdominal, diarrea, fiebre, le va a venir parto, le va a venir emesia, aborto, todo lo que le hemos enseñado aquí. Eso tienen que reforzar y ya en su subespecialidad, especializarse en lo que usted ya de verdad quiere. Bueno, ese es un consejo. Ya saben que si necesitan ayuda para los que vayan al Hospital Guaracachi, yo soy el jefe del servicio de ginecología en el Hospital Guaracachi, pero siempre sus profesores aquí nos pueden escribir qué se hace, qué no se hace. Recientemente, la semana pasada, hubo un problema de un alumno en Cochabamba que lastimosamente falleció producto de los maltratos. Yo creo que eso no tiene que pasar. No tienen que maltratar a los alumnos. Eso lastimosamente no se cumple en los hospitales. No se cumple. Siempre hay un residente o una residenta o una enfermera que, vamos a decir la palabra como es una mierda, digamos, que jode. Entonces ustedes no tienen que pelearse. Entonces, les voy a dar un consejo. Hay que hacerse amigos de la enfermera y de la que atiende la cocina, porque esa nos va a alimentar, ¿no? Entonces, no tienen que pelearse con la enfermera, no tienen que pelearse con el residente. Si ustedes creen que es algo injusto con su jefe de servicio, si su jefe de servicio no los atiende, aquí hay una unidad de preinternado, tienen que hacer su carta, o apegarse con algún médico que ustedes tengan una confianza dentro de su hospital. Ahora, pongo el paréntesis. Si usted es un interno que es flojo, que se inventa los controles, que es respondón, porque ya saben que el respeto guarda respeto, que es respondón, no espere que esa otra persona que es un poco más ignorante lo respete. Uno tiene que ser un poco más inteligente que estas personas. No pelearse nunca con las enfermeras, con nadie del personal. Buscar ayuda, decirle, ¿sabe qué, doctora? ¿O sabe qué, hijo? Tiene razón, usted tiene razón. Ir a expresar su desconfort con el jefe del servicio. Nunca el jefe del servicio va a estar, o la mayoría de las veces del servicio, a mí cuando me dicen algo, yo trato de conciliar y nunca dejo que haya maltrato. Eso es denunciable. Bueno, chicos, los dejo. Se cumplió la